Bienvenidos nuevamente, estimados alumnos, queridos hermanos. No les conozco personalmente, pero qué gozo saber que somos hermanos, que un día vamos a estar en la presencia del Señor, vamos a estar juntos y quizás tengamos oportunidad de platicar sobre las maravillosas cosas que Dios nos ha dado. Quizás tengamos oportunidad de hablar de estas cosas, ¿verdad? De algunas cosas que no entendimos, o quizás no va a ser necesario, pero quiero animarlos, es decir, siempre en el nombre del Señor, a que se fortalezcan y que tomen ánimo a estudiar la palabra de Dios, conviértanse en buenos estudiantes, investiguen, lean la palabra de Dios, coman la palabra de Dios, es decir, todos los días, mientras puedan tener oportunidad, es decir, es algo maravilloso. Si uno logra, es decir, estudiar la palabra de Dios, se le va a facilitar mejor poder responder las inquietudes de la gente, ser un mejor creyente, aprender a caminar más por fe en las promesas del Señor y ser fortalecido, ¿verdad? Ya que nosotros vivimos en tiempos malos, peligrosos, donde hay mucha herejía allá afuera, donde, es decir, a diario nos encontramos con falsos maestros y el enemigo tira sus dardos y si nosotros no estamos preparados, podíamos ser perjudicados. Así que vamos a orar antes de continuar. Señor, gracias te damos por este buen tiempo que nos das en estudiar tu palabra. Señor, estamos estudiando estas verdades dispensacionales. Estamos siguiendo rápido y permite, Señor, que los estudiantes puedan también ir rápido comprendiendo estas cosas, tomando sus notas o al menos, Señor, prestando atención y posteriormente volver a las notas, a los videos y tener el tiempo, tomar el tiempo para estudiarlas y, Señor, que puedan ser enriquecidos con tu palabra. Gracias, Señor, por este buen tiempo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces hoy vamos a examinar la dispensación de la gracia, la iglesia, ¿verdad? Segunda parte. Como decía, la dispensación de la gracia tiene estas dos partes, ¿verdad? Una hemos visto, es decir, el tiempo de la gracia, pero hoy vamos a ver lo que concierne a la iglesia. Por eso, es decir, la pregunta final de la lección anterior es, ¿cómo concierne esto a usted? Bueno, hasta aquí vamos a ver varias cosas, ¿verdad? Que conciernen precisamente a nosotros, la iglesia del Señor. La dispensación de hoy en día se llama la dispensación de la gracia y también se le llama la dispensación de la iglesia. Así que si a usted le preguntan, ¿verdad? ¿En qué dispensación estamos ahora? Bien podía responder que estamos en la dispensación de la iglesia o en la dispensación de la gracia, ¿verdad? Eh, en la, en la televisión podemos ver a los ricos y famosos, cómo caminan, y estamos muy impresionados, ¿verdad? Es decir, con su fama. Y de la misma manera, ¿saben qué? Los ángeles, así al igual que nosotros nos impresionamos de cómo vive esta gente, los ángeles están impresionados porque ellos pueden vernos en las pantallas de su televisión también, ¿verdad? Es decir, impresionados porque nosotros estamos viviendo en una dispensación de gracia. Esto no realmente es para ellos, esto solamente es para nosotros. Así que en Efesios 2:4 dice que Dios es rico en misericordia y estamos conectados con Él y somos herederos de sus riquezas. ¿Verdad? Y luego en Efesios 2:7 podemos ver a dónde vamos a ser nosotros famosos. Dice que en los siglos venideros. Vamos a leer estos versículos para que ustedes puedan darse cuenta. Miren Efesios 2:4 dice, pero Dios, quien es rico en misericordia, a causa de su gran amor con que nos amó. Dios es rico en misericordia. La misericordia es el favor también no merecido
digamos, dar a alguien algo que no merece. Nosotros no merecemos. Entonces, Dios, en su misericordia, ¿qué es lo que realmente cómo nos ha tratado? Es decir, nos amó, dice, ¿verdad? Nos ha amado. Y el verso 7 dice, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Quizás la gente entiende, ¿verdad?, acerca de la vida cristiana y pueden llegar a pensar que nosotros, bueno, estos son personas que hablan tanto del cielo, que hablan, bueno, pero ¿a dónde está el cielo, verdad? Y hablan de la gracia, y hablan del amor de Dios, y hablan de las riquezas de Dios, pero ¿a dónde están? Ellos no puedan ver eso hoy. Pero ¿saben qué es lo que va a hacer el Señor? Dice, ¿cuándo? A fin de poder. Si ustedes leen la versión Reina Valera, dice, para mostrar en los siglos venideros. Para, en el griego es una gina. Es decir, es el propósito, ¿verdad? El propósito por el cual realmente Dios nos amó. Es decir, para mostrar, dice, en los siglos venideros, la sobreabundante riqueza de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Un día estaremos en el cielo. Imagínense ustedes. No sé qué ideas se forman, pero cuando vamos al libro de Apocalipsis, cuando habla de la eternidad y cuando habla, es decir, de la ciudad santa de Dios que viene del cielo a la tierra, es decir, y cuando habla de sus muros y de sus puertas y de su belleza, de su grandeza y de todo de todas esas piedras maravillosas y metales preciosos, ¿no le causa a usted realmente curiosidad? Y todo eso realmente es lo que Dios ha prometido. Y no lo ha prometido para que usted ande en la mano, es decir, paseándose por las calles con una gran perla o con una corona, con una guirnalda de perlas. No es ese el propósito, sino el propósito es gloria. Vamos a estar realmente impresionados, ¿verdad? Impresionados con todo lo que Dios realmente ha prometido. Entonces, ¿a dónde vemos la predicción, verdad, de la iglesia? En Mateo 16, 13 al 18. Vayamos ahí. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo directamente a ellos, una pregunta más personal. ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Wow, qué respuesta, ¿verdad? Esta no fue realmente la respuesta del Pedro que conocíamos. Porque el Señor mismo le va a decir que bienaventurado eres, ¿verdad? Porque no te lo reveló carne y sangre, sino el Señor, Dios, se lo reveló. Es interesante esto. Vamos a ver aquí algunas cosas, porque en los versículos 17 al 18 continúa diciendo, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Voy a hablar un poquito del versículo 18 un poco más adelante, cuando lleguemos a ese punto, pero veamos algunas cosas generales. El significado de la palabra, porque la palabra iglesia en el griego es eclesía. El significado literal de eclesía es los que han sido llamados. Los que han sido llamados. Eclesía, llamar fuera de. Fuera, eclesía, llamados, ¿verdad? Los que han sido llamados afuera. Número 2, en un sentido general, eclesía se usa en cuanto a una asamblea de cualquier tipo. Vamos a ver algunos ejemplos.
¿verdad? Vamos a ver algunos ejemplos. Hoy en día hay eclesías que se reúnen para ver un partido de fútbol. Digamos que toda la gente que va a un estadio podía decírsele que es una eclesía, es decir, una iglesia o una asamblea, más bien, ¿verdad? Esa es la palabra, una asamblea de personas que se reúnen para, ¿verdad? Es decir, por la fobia del fútbol o es decir, qué sé yo. Pero también hay eclesías que se reúnen en los grupos políticos, ¿verdad? Asambleas de gente política alrededor de una figura política y gritan y dicen un montón de mentiras, ¿verdad? Como siempre. Pero también esta palabra puede ser usada para describir cualquier asamblea, pero cuando el Nuevo Testamento fue escrito, el término recibió un sentido más técnico. Esto es importante, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, en Hebreos 12:23, habla de la Asamblea General, Iglesia de los Primogénitos. Aquí ya no está hablando, es decir, de los aficionados de un partido de fútbol o de los digamos, seguidores de un partido político, o está hablando de los, digamos, de los estudiantes de una universidad, etcétera. No, está hablando de aquellos que han sido llamados, que han sido atraídos por la fe a Cristo y que forman la asamblea de los primogénitos, es decir, la iglesia de los primogénitos, la iglesia del Señor, ¿verdad? La iglesia del Señor. En Hechos 19, 32, 39 y 41, quiero que leamos estos tres pasajes para que vean ustedes cómo se usaba el término. Dice en el versículo 32, unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia, aquí la palabra fue traducida concurrencia, pero cuando usted va al griego, es decir, al manuscrito original, dice, porque la eclesía estaba confusa y los más, dice, no sabían por qué se habían reunido. Entonces, allí la palabra fue traducida como concurrencia para hablar de la gente que había asistido. En el versículo 39 dice, y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decir. Pero en el griego dice, en legítima eclesía se puede decidir. En el versículo 41 dice, y habiendo dicho esto, despidió a la asamblea. En el original dice, despidió a la eclesía. Ven ustedes cómo se usaba el término eclesía, pero vamos a verlo, es decir, en un sentido más técnico, ¿verdad? En un sentido técnico, eclesía se usa en cuanto a lo que es local o universal. Cuando hablo de local no me estoy refiriendo al edificio, ¿verdad? Sino que de la localidad, del lugar donde se reúnen los creyentes. Y habla de la universalidad del cuerpo de Cristo, de los creyentes, ¿verdad? Entonces, aquí es importante ver estas cosas. Vamos a ver si tenemos algunos pasajes, como por ejemplo Hechos 11:22. Dice, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Entonces aquí está hablando de qué? Está hablando de una iglesia local, ¿verdad? De una asamblea local, la que se reunía en Jerusalén. ¿De qué le llegó la noticia? De otra iglesia, ¿verdad? La que estaba en dónde? En Antioquía, ¿verdad? Es interesante esto, ¿verdad? Entonces, esta era una eclesía de creyentes en Jesucristo que vivían en Jerusalén. En este versículo se refiere a una iglesia local, ¿verdad? Está hablando de la localidad. Esto es muy importante cuando estudiamos, por ejemplo, distinciones bíblicas, a aprender a hacer las respectivas distinciones, pero sobre todo cuando estudiamos gramática, ¿verdad? Uno tiene que fijarse en el texto, visualizar todo el texto, hacer separación de las palabras, qué significan, cuáles son verbos, cuáles son adverbios, pronombres, nombres, es decir, bueno,
tenemos que hacer un desglose de todo esto, ¿verdad? Tenemos que ver la localidad, tenemos que ver, es decir, qué función ocupa todo esto. Si hay gentilicios, ¿qué significa eso, verdad? Entonces, ahora, en el siguiente versículo, en Hechos 13:1 dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había creado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Aquí está hablando de otra iglesia local, ¿verdad? La iglesia local en Antioquía. Es un término técnico para referirse a los creyentes que se reunían en esa localidad. Vayamos ahora a Efesios 1, 22 y 23. Noten aquí, dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Aquí la palabra eclesia también es un término técnico, ya no para referirse a una iglesia local, sino para referirse a la iglesia universal. Se refiere a todos los creyentes indistintamente en cualquier lugar que estén, ¿verdad? Está hablando de todas las personas que conforman el cuerpo de Cristo. Entonces, es una iglesia universal. Jesucristo es la cabeza. Fíjense ustedes qué dice. Y lo dio, dice, por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, ¿verdad? Sabemos que Cristo es la cabeza de la iglesia. El cuerpo de Cristo es la iglesia. Es decir, todos los que han sido salvos, ¿verdad? ¿Cómo sabemos si en un pasaje la palabra eclesía se refiere a la iglesia local o universal? Es por el contexto. El contexto determina realmente a qué se está refiriendo. ¿Cómo está la eclesía distribuida en el Nuevo Testamento? Bueno, 20 veces se refiere a la iglesia universal, es decir, el cuerpo de Cristo. 11 veces, otras 20 veces está solamente en la epístola de los Efesios. De eso habla realmente la epístola de los Efesios, de la iglesia. Todas las figuras que vemos allí tienen que ver con la iglesia, ¿verdad? Entonces, por eso es donde se habla más y habla de la iglesia universal. 85 veces se refiere a la iglesia local. Ejemplo, Apocalipsis capítulos 2 y 3. Se habla mucho de la iglesia local. Allí habla de 7 iglesias que estaban en el Asia Menor, ¿verdad? O en el Asia, ¿verdad? Entonces, así podemos nosotros ir determinando, es decir, por su contexto, a la palabra se está refiriendo a la iglesia universal o se está refiriendo a una iglesia local, de localidad. Si yo les digo, bueno, alguien está conectado en Bolivia, entonces podríamos decir la iglesia de Dios que está en Bolivia. Estamos hablando de una localidad. O de la iglesia de Dios que está en México. Estamos hablando de una localidad. O de la iglesia de Dios que está en Estados Unidos. Estamos hablando de esa localidad. Pero diríamos de la iglesia de Dios que está en el mundo. Estamos hablando de la iglesia universal. Estamos hablando de todos los creyentes, ¿verdad? Esto es muy importante poderlo comprender. Bien, sigamos. La predicción de la iglesia en Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas no prevalecerán contra ella. El fundamento, bueno, fíjense que cuando tiene que ver con este pasaje ha habido comentarios, malas interpretaciones. Algunos dicen que, bueno, que Pedro es la roca. Pero vamos a ver que no, ¿verdad? Vamos a probarlo bíblicamente que no. En arameo es kefa, es roca, ¿verdad? Y en el griego es petra, una piedra grande y maciza, eso se significa.
Pedro, por su parte, la palabra griega es Petros, significa una piedra pequeña, ¿verdad? Una piedra pequeña. En cierta ocasión Jesús le dijo, apártate de mí, ¿verdad? Que eres una piedra de tropiezo, porque él estaba tratando de evitar el sufrimiento para pagar por los pecados de la humanidad. En 1 Corintios 3:11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo. ¿Verdad? Este fundamento habla de la roca, ¿verdad? De la piedra angular, de la piedra principal, de la piedra grande. Es decir, cuando se iba a construir en los tiempos de Jesús y antes, ¿verdad? Quizás no sea verdad hoy, pero siempre, incluso cuando se construye, siempre hay una piedra maestra. Esto lo pueden decir los maestros de obra. Quizás los arquitectos no, porque ellos utilizan otras tecnologías, pero antes, que no habían estas tecnologías modernas, se ponía una piedra grande, principal, que era la piedra maestra, y era la piedra angular, en una esquina sobre la cual se trazaba, se hacía el trazo de la construcción. En la misma manera, es decir, fue en el tiempo de Jesús y antes. Había una piedra grande, principal. Si ustedes van, por ejemplo, al Perú y van allá por el Cusco y van allá por ejemplo, Machu Picchu y van, es decir, por otro, Coricancha, por ahí, por otros lugares turísticos ahora, y van a ver esas grandes fundaciones de los famosos incas, o si van a Egipto y van en las pirámides, o si van, es decir, al Tikal, Guatemala, o si van a otros, por ejemplo, a Tazumal, El Salvador, o a las pirámides de San Andrés en El Salvador, o van a otras pirámides, van a ver que siempre en la base hay unas rocas grandes. Y sobre esas rocas grandes están puestas las más pequeñas y las más pequeñas y al llegar a la cúspide. En la misma manera, esta es una manera de decirlo. Cristo es el fundamento de la iglesia, sobre la cual toda ese edificio espiritual va siendo edificado, ¿verdad? Esto es lo que está diciendo el escritor. Aquí se refiere, es decir, esto a una verdad que Pedro dijo en el versículo 16. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y sobre esta verdad, ¿verdad? Y sobre esta verdad, Cristo edificaría su iglesia más tarde, sobre la verdad de quien Jesucristo es, Yahvé encarnado, el Mesías. Entonces, vemos que el fundamento es Cristo, ¿verdad? ¿A qué no se refiere esta roca? Bueno, veamos a qué no se refiere. Rápidamente, esto lo tienen que escribir ustedes, si no lo tienen. No se refiere a la Biblia. ¿Por qué digo esto? Porque algunos han dicho que el fundamento de la dirección de la iglesia es la Biblia. Bueno, es cierto, la Biblia es la palabra de Dios, pero no se refiere a la Biblia. Tampoco no se refiere a la iglesia. La iglesia no es el fundamento sobre el cual se funda ella misma, no, de ninguna manera. No se refiere a Pedro. Algunos dicen que es Pedro, mucho menos se refiere al Papa. El Papa no tiene nada que ver con la fundación de la iglesia. Tal vez para la iglesia católica, que no es la iglesia de Cristo, ¿verdad? Pero la iglesia de Cristo, el fundamento es Cristo. Entonces, ¿a qué no se refiere esta roca? No se refiere a la Biblia, no se refiere a la iglesia, no se refiere a Pedro, no se refiere al Papa, ¿verdad? En Primera de Corintios habla de que es Cristo, ¿verdad? En Mateo 16:18 dice, y yo también te digo que tú eres Pedro. Entonces, en el griego es Petrus, que significa piedra pequeña. Y sobre esta roca, en el griego es Petra, que significa piedra grande, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Veamos aquí algunas cosas. Jesucristo está edificando su iglesia sobre él mismo, no sobre Pedro, ¿verdad? Eso es lo que dice la iglesia católica, que Pedro fue el primer papa y que luego a los papas contemporáneos le hablan el sucesor de Pedro. Cristo no tiene sucesores. Él es Dios, ¿verdad? Y fuera de él no hay nada más.
Nosotros solo somos sus siervos, y Pedro fue un siervo de Cristo, un apóstol de Cristo, un discípulo de Cristo. Es decir, él no fue nada más que un apóstol de Cristo, ¿verdad? Es importante hacer estas aclaraciones porque hay tanta confusión en el mundo y sobre todo, es decir, en el lado de la Iglesia Católica, la gente se pelea por esto, ¿verdad? Yo he tenido amigos o amistades que defienden, es decir, estas posiciones. Cuando uno les presenta el Evangelio, se cierran y ellos dicen, esta es la Iglesia, ¿verdad? Entonces, pero sabemos que no es así por lo que dice la Biblia. El que construye la iglesia es Jesucristo. Noten que dice, yo edificaré mi iglesia, ¿verdad? Dios el Padre es el arquitecto quien ha diseñado el plan. Jesucristo es el gerente y el Espíritu Santo es el albañil, es el, como diríamos, el maestro de obra, ¿verdad? Y ellos están edificando la iglesia. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. No es ningún papa, ¿verdad? Olvidémonos de eso. Es el Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y aunque algunos nieguen la verdad, es un tema que ha sido controversial, que no ha sido bien comprendido y que más adelante vamos a dar cuenta. La edificación de la iglesia le pertenece a Jesucristo solamente, ¿verdad? La edificación de la iglesia es de Jesucristo. Quizá esto no nos anime mucho, pero no es nuestra iglesia, ¿verdad? ¿Han oído ustedes algunos que dicen, le invito a mi iglesia? Bueno, ¿desde cuándo usted tiene iglesia? Yo sabía que Jesucristo tiene una iglesia. Él la compró. Él murió y derramó su sangre por esa iglesia. Pero nosotros no tenemos iglesia. Hace poco alguien me dijo, ¿y dónde está su iglesia? Yo no tengo iglesia. Porque la iglesia es de Cristo. Bueno, él creo que sabía lo que él estaba diciendo, ¿verdad? Él corrigió su pregunta. Y yo le di otra respuesta también. Le digo, bueno, la iglesia que yo pastoreo está en la calle. Él no entendió eso, creo que yo le dije, ¿verdad? Pero no le quería decir, ¿verdad? Pero yo sabía por qué él me estaba preguntando. Tiene una, bueno, él tiene una iglesia muy grande, muy famosa, de mucha gente, mucha plata y todo eso. Y entonces, si yo le decía, bueno, mire, y iba a empezar a hacer cosas, no quise hacer eso. Creo que no vale la pena hacer ese tipo de discusiones con nadie, ¿verdad? Si es para presumir, si el Señor ha dicho, si vas a presumir de algo, presúmete en mí. Si alguien se va a gloriar, que se gloríe del Señor y no de lo que es, de lo que tiene, de lo que hace o de lo que le pertenece o de aquí a allá. Gloriémonos en el Señor, ¿verdad? El liderazgo de la iglesia local puede ser usado por Dios en la medida que sea un liderazgo bíblico, ¿verdad? Sí, estamos de acuerdo. Tiene que ser bíblicamente correcto, ¿verdad? Enseñando la verdad, digamos, combatiendo el error, quitando, es decir, o exponiendo las falsas enseñanzas o creencias y entrenando hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros, como dice la Escritura. No necesitamos enviarlos a un seminario, ¿verdad? Es decir, saben que algunos todavía creo que todavía están pensando. A mí me gustaría estudiar al seminario. Bueno, este instituto bíblico, ¿verdad? Es decir, podemos capacitarnos en la iglesia local, porque ese fue el diseño de Dios en un principio. Dice que Dios, él mismo dice que, ¿verdad? Puso a unos apóstoles, a otros profetas, a otros, dice, evangelistas, a otros pastores y maestros, para la edificación de la iglesia. Entonces, ¿dónde está el seminario? ¿Dónde está el instituto? Está en su iglesia local. La iglesia local, a través de su liderazgo espiritual, puede equipar a los creyentes para el servicio dentro de la iglesia o para servir a otra iglesia local, ¿verdad? Pero si lo hacen así,
va a ser mejor. A veces la gente va a un seminario con alguna idea bíblica y regresan con ninguna idea de lo que creían antes. Y eso ha pasado. Yo conozco, ¿verdad? Mucha gente. Me pasó a mí, ¿verdad? Hace muchos años. Yo estudié en un seminario y era, entre comillas, un seminario famoso, con una biblioteca de miles de libros y que estaba en un edificio muy grande y con un montón de maestros, catedráticos y todo. Pero saben que yo llegué con una fe y de ahí salí con otras ideas, no bíblicas. Hasta que un día, por la gracia de Dios, el Señor me encarriló. Dios usó a otros maestros bíblicos para decirme, el Señor me dijo, Teo, aquí es donde quiero que camines. Entonces, tenemos esperanza en el Señor, hermanos, así que no estamos perdidos. Es mejor que ustedes los entrenen en la medida en que ustedes están siendo entrenados en la gracia del Señor. Puede que sus diáconos entiendan la enseñanza de la gracia. Eso sería excelente. Y luego, la congregación debe entender la gracia. Miren, cuando estamos nosotros empezando a enseñar estas verdades, vamos a tener algunas dificultades. Pero tengan paciencia. Comiencen por los líderes más cercanos y de más confianza con ustedes. No sean abiertos con la congregación. La congregación a lo mejor no está lista, no está preparada. Pero sí preparando a los líderes. Así es como nosotros podemos participar mientras el Señor edifica su iglesia. Perdón, voy a tomar agua. El comienzo de la iglesia, vamos a ver. Bueno, el liderazgo, decía, de la iglesia no debe golpear a las ovejas, sino alimentarlas con la palabra de Dios. Esto es algo muy importante. Creo que ustedes están escribiendo. Voy a detenerme un poquito aquí mientras ustedes escriben rápido. Voy a volver a que veamos lo anterior mientras ustedes escriben. ¿Qué significa esto en cuanto a los líderes de la iglesia? ¿Verdad? Es decir, ¿con respecto a qué? Que Él construye la iglesia, el que construye la iglesia es Jesucristo. La edificación de la iglesia le pertenece a Jesucristo, ¿verdad? El liderazgo de la iglesia local puede ser usado por Dios en la medida que sea un liderazgo bíblico. Tenemos que aprender a ser bíblicamente correctos en la enseñanza. Pueda que esto tome tiempo, hermanos. No estamos hablando, aquí le estamos dando a ustedes rápido, ¿verdad? Le estamos dando cucharadas y cucharadas y cucharadas, pero esta enseñanza tiene que hacerse en un tiempo prudencial, ¿verdad? Tenemos que ir lento, despacio, enseñando todas estas verdades a los líderes. Entonces, el liderazgo de la iglesia no debe golpear a las ovejas, sino alimentarlas con la palabra de Dios. No agarre un garrote, ¿verdad?, para darle a las ovejas como algunos hacen. He oído a muchos pastores garrotear a la iglesia y nunca, nunca, nunca alimentan a la iglesia. Entonces, una iglesia mal alimentada va a buscar otro pastor, ¿no es cierto? Se va a ir para otro lugar. No queremos eso tampoco, ¿verdad? Tenemos que cuidar las ovejas del Señor. El comienzo de la iglesia sería futuro, comenzó en el día de Pentecostés. Él dice, edificaré. Noten el tiempo del verbo, tiempo futuro, ¿verdad? Edificaré, ¿verdad? Entonces, si vamos a Hechos capítulo 2, en el versículo 41 y el versículo 47 habla de que es cuando la iglesia del Señor nace, ¿verdad? ¿Qué enseñanza falsa destruye esta afirmación? Que la iglesia comenzó en el tiempo de Abraham, como lo enseña la teología del pacto. ¿Sabían ustedes que hay una teología del pacto que enseña esto, que la iglesia comenzó con Abraham? Pero la Biblia no enseña eso, ¿verdad? Es decir, es una teología errada, realmente, ¿no? Decimos esto para que ustedes puedan tomar nota y de repente van a tener algún teólogo ahí, un teólogo abrahamita, ¿no? Que enseña la teología del pacto. Ahora, en número 4, el dueño de la iglesia es Jesucristo. Él dice, mi iglesia. Como decía antes,
Ningún pastor tiene iglesia. El Señor nos ha confiado su iglesia para que nosotros pastoreemos, para que nosotros alimentemos la iglesia, no para garrotear. Recuerden que si garroteamos la iglesia del Señor, pues vamos a recibir disciplina del Señor también, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, ¿a quién pertenece el rebaño de la iglesia? Bueno, a Jesucristo. Él es el dueño, él la compró. Jesucristo. Son sus ovejas, es su iglesia. Nosotros tenemos el privilegio de estar bajo la autoridad de Cristo. No es mi iglesia, no es nuestra iglesia. 5. La durabilidad de la iglesia es garantizada cuando dice, y las puertas del Hades no prevalecerán. Está diciendo, no tendrán éxito contra ella. Esto es lo que significa, ¿verdad? La idea es que las puertas del Hades no van a abrirse para la gente de Dios, lo cual quiere decir que tenemos garantizada la vida eterna por nuestra posición en Cristo. Aunque tuviéramos una rabia terrible diciendo, yo odio a Dios, quiero ir al infierno, y si llegáramos a las puertas del Hades, estas no se abrirán porque una vez que somos salvos, ¿verdad? Lo somos para siempre. Este es el poder de la muerte de Cristo, su sepultura y su resurrección. Usted no ha sido salvo solo para hoy. Usted ha sido salvo para siempre, por la eternidad y para la eternidad. Y gloria al Señor por esto. ¿Están contentos ustedes por esto, hermanos? Quizás no estén muy convencidos, ¿verdad? No los puedo ver, pero espero que no. Espero que ustedes estén disfrutando como yo, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo. Las puertas del Hades no van a abrirse para la gente de Dios por nuestra posición en Cristo. Pero tenemos una posición privilegiada, no porque la merecemos, sino por la gracia de Dios, ¿verdad? Ahora bien, la durabilidad de la iglesia está garantizada cuando dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esto se está refiriendo a la iglesia local o a la iglesia universal. ¿Es una pregunta? No, se está refiriendo a la iglesia universal. Es decir, a todos los creyentes, a todos los salvos, en todas partes del mundo, en todos los países, en todas las culturas, en todas las etnias, en todos los idiomas, ¿verdad? El Señor está hablando de su iglesia, la que está en todo el mundo. Aquí hay una clarificación en cuanto a la iglesia. Voy a ir rápido aquí. La iglesia nunca se refiere al edificio o al establecimiento. A veces la gente dice, vamos a la iglesia, pero algunas veces se están refiriendo al lugar, ¿verdad? Al local, al edificio. Pero cuando decimos vamos a la iglesia, nos deberíamos estar refiriendo, vamos a la congregación de los hermanos, que es la iglesia, para tener comunión con ellos, ¿verdad? En los días del Nuevo Testamento, la iglesia se congregaba usualmente en la casa de los hermanos. Y en las ciudades más grandes se reunían en varios hogares, pero eran de una sola iglesia. No fue hasta después de la historia de la iglesia que aparecieron estos edificios. Debemos recordar que la iglesia es la gente, no el edificio. En nuestros días, debemos de entender esto, porque en nuestros días nos enfocamos más en el edificio que en la gente. ¿No es cierto que las congregaciones invierten más en el edificio que en la gente? ¿En dónde realmente deberíamos de invertir más? En la gente, en el edificio. Finalmente el edificio se va a quedar, pero la gente se va a ir. Entonces necesitamos nosotros invertir en la gente. Todo debiéramos de invertirlo en la gente. Gastamos todo nuestro tiempo y dinero en tener un buen edificio, pero no invertimos suficiente tiempo en la gente, ¿verdad? Sería mejor pasar tiempo de comunión alrededor de una mesa, hacer una buena comida y compartir con los hermanos, tener un buen tiempo de comunión, así como hacía la iglesia primitiva, ¿verdad? Y no en el edificio, no para después que nos vean, que diga la gente, pues iglesia es exitosa, ¿verdad? Y a lo mejor solo hay 10 creyentes ahí que tienen dinero, está bien, pero el edificio no es realmente el énfasis, ¿verdad? El énfasis no es realmente, pero el edificio
Es decir, puede ser, ¿verdad? Útil, pero no es necesario, ¿verdad? Quiero que quede claro esto, ¿verdad? El Señor está interesado en la gente, no en el edificio. Aunque si se puede tener un edificio, está bien, pero esa no es la prioridad. Colosenses 4:15 dice, saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Entonces, uno, si le preguntan a qué iglesia, en qué iglesia se reúne, puede decir, bueno, en la iglesia que está en mi casa, ¿verdad? Bueno, con su familia, con sus amigos, es decir, con los vecinos, es decir, porque el Señor, pues allí está la iglesia del Señor, porque la iglesia son las personas, no la casa, ¿verdad? Número 2, la iglesia nunca se refiere a la denominación, ¿verdad? Es decir, antes no habían denominaciones. Saben que en el libro de Apocalipsis vemos que hay 7 iglesias. No dice que esta pertenecía al de Dios, aquella pertenecía a la iglesia de Dios, o esta a los bautistas, o esta a los metodistas, o esta a los centroamericanos. No, es decir, eran iglesias independientes, ¿verdad? Que tenían, es decir, independencia, pero eran la iglesia del Señor, ¿verdad? Esto es muy interesante. Es bonito, puede tener comunión con otras iglesias locales que no pertenecen a una denominación, pero que todas tienen comunión alrededor de la doctrina bíblica. Es interesante, ¿verdad? Separada de una denominación. Imaginen que tenemos 50 iglesias en una X ciudad, ¿verdad? Y que son todas, y que están dentro de la misma denominación. Esto le hace muy fácil el trabajo a Satanás, porque si él puede dañar el liderazgo de la denominación con la falsa doctrina, él ha dañado 50 iglesias a la vez, ¿no es cierto? Pero cuando son independientes, el diablo puede atacar a una. Esto pasó con las iglesias del Asia. ¿Se acuerdan? El Señor tenía siempre algo contra ellas, pero tenía algunos elogios con otras. Pero si usted va ahora, es decir, a Turquía, a ese lugar donde estuvieron estas iglesias, a ver si encuentra una iglesia ahí. Es más, en ese país se calcula que muy pocos realmente son creyentes ahora. Y ahí estuvieron las iglesias. Y algunas tuvieron problemas. Incluso algunas decían que era la puerta del diablo, ¿verdad? Y ahí está el lugar ahora. Y se le denomina como un portal de Satanás. Debemos de tener cuidado. Entre más iglesias independientes hay, entre más bíblicas son, el diablo podrá dañar a una, pero no podrá dañar el resto, porque se van a mantener fieles. Y estas podrán ayudar a aquellas que han fallado en su doctrina. Número 3, la iglesia no es otro nombre dado a Israel. No nos confundamos. No podemos llamar, ¿verdad?, la iglesia como, a Israel como la iglesia. Uno de los aspectos claves en el estudio de las dispensaciones es mantener la diferencia entre Israel y la iglesia. No son la misma cosa, ¿verdad? También vemos ahí en 1 Corintios 10:32 que dice, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Hay una distinción, ¿verdad? Hay una distinción. Judíos es el pueblo de Israel, los gentiles, todos los que no somos judíos, en cualquier parte del mundo, y la iglesia, todos los creyentes, ¿verdad? Los nacidos de nuevo. Es decir, ya sean judíos o gentiles. Número 4, la iglesia no es sinónimo del reino mesiánico. Aclaramos esto porque por ahí andan algunos diciendo, ¿verdad?, que la iglesia está estableciendo el reino de Cristo aquí en la tierra. Hablan del reino mesiánico. No, la iglesia no está estableciendo el reino lo va a establecer Cristo, ¿verdad? La iglesia ha sido llamada para predicar el evangelio de la gracia de Dios en esta presente dispensación. Es importante entender esto. El reino será en el futuro y ha sido prometido a Israel, no a la iglesia, aunque la iglesia va a participar del reino de Cristo también, pero ese reino fue prometido a Israel. Número 5, la iglesia no es lo mismo que el cristianismo, ¿verdad?
o es decir, la cristiandad, como algunos le llaman. O más bien la palabra sería usada cristianismo, porque cuando nos referimos al cristianismo, nos estamos refiriendo prácticamente a lo que dice ser la iglesia, ¿verdad? Cristianismo es un término general para referirse a cualquiera que cree, que dice que cree en Cristo, pero la verdad en su práctica realmente no, ¿verdad? Como la iglesia católica. Ahora veamos algunas cosas, lo que hace que la iglesia sea algo único. En contraste con Israel, Israel se entra por el nacimiento físico. Génesis 17, 6 al 8 y Romanos 9, 3. A la iglesia se entra por medio del nuevo nacimiento, nacimiento espiritual. Primera de Pedro 1:23. Y también podemos ir allá a Juan capítulo 3, cuando Jesús se encuentra con un judío principal, Nicodemo, y le dice que es necesario nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. El contexto ahí es el reino, pero a la iglesia se entra por medio del nuevo nacimiento también, el nacimiento espiritual. Ahora, Israel bajo el Éxodo 20, la iglesia bajo la gracia, Romanos 6:14. Pues no está ahí bajo la ley, sino bajo la gracia. Siguiendo con el contraste, Israel, ciudadano en la tierra, Mateo 6:10, pero la iglesia, ciudadano del cielo. No del cielo, sino del cielo, ¿verdad? O en el cielo. Filipenses 3:20-21, el apóstol Pablo dice que nosotros esperamos nuestra ciudadanía. Dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos, dice, ¿verdad? A nuestro Salvador. Israel, templo terrenal, 2 Samuel 7:13, la iglesia, templo celestial, 1 Corintios 3:16. Israel, promesas terrenales, Mateo 5 al 7, ¿verdad? Es decir, todas estas son promesas terrenales, el sermón de la montaña, mientras que la iglesia, promesas celestiales. En Juan capítulo 14, 1 al 3, Filipenses 3:20, Colosenses 1 al 5 y 1 Pedro 1:4. Siguiendo con el contraste, Israel involucra una nación. Salmo 147, 19 al 20, mientras que la iglesia involucra muchas naciones, es decir, muchas sociedades, culturas, ¿verdad? Mateo 28, 18 al 20, habla de la gran comisión que hay que ir y predicar el evangelio a toda criatura, y en Hechos 1:8 el Señor les dice, ustedes me serán testigos en todo, ¿verdad? Los confines de la tierra. En cuanto a su orientación celestial, vamos a ver aquí, la iglesia es la gente celestial de Dios, Hebreos 3:1 y 12:23. Hebreos 3:1 dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Un gran versículo, ¿verdad? Un gran pasaje de la Escritura. Entonces, los creyentes, la iglesia, es la gente de Dios. Otro pasaje es Hebreos 12:23, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Se está refiriendo a la iglesia. 2, con una cabeza celestial, Efesios 1:20 al 23. Efesios 1:20 al 23 dice, la cual operó en Cristo, resultándole de entre los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Está hablando de la iglesia universal, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Otra vez, aquí cabeza quiere decir autoridad, el líder, el dueño y el cerebro, ¿verdad? ¿Dónde está Jesucristo hoy en día? Está en el cielo, a la diestra del Padre. Por lo tanto, tenemos una cabeza celestial y somos gente celestial, es decir, con intereses celestiales. Y debemos de pensar así, ¿verdad? Cuando usted sea motivado por la vanidad de este mundo, usted véase hacia adentro y diga, soy una persona celestial, mis intereses son celestiales, debo de invertir
en lo celestial, no en lo terrenal. Es una manera correcta de pensar como creyentes en Cristo. Tengo una buena ilustración, ¿verdad? Ahora, número 3, con un hogar celestial. Juan 14:3, Jesús dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Y ese lugar a dónde está? En el tercer cielo, ¿verdad? En la casa de Dios el Padre. También en Hechos 1:11 podemos aprender de estas cosas. Si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Qué promesa más maravillosa esta, hermanos. Además, número 4, con una posición celestial, Efesios 2:6, ¿verdad? En Efesios 2:6 dice, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Usted puede estar en Virginia, puede estar allá en una ciudad de México, puede estar en una ciudad de Guatemala o en Nicaragua, en El Salvador, en Canadá, en Bolivia, en Perú, en otro país, pero recuerde que su posición es en los lugares celestiales. Esto es lo que está diciendo aquí la Escritura. Esta es la razón por la que estamos en Cristo. Si estamos en Cristo, ¿dónde está Él ahora? En el cielo. Nuestra identidad y nuestra nueva creación es celestial. Y número 5, con una ciudadanía celestial, Filipenses 3:20. Veamos lo que dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Este es el lugar donde no estamos registrados como ciudadanos. Usted no está simplemente registrado en el registro civil de su ciudad. Su nombre está registrado en el libro de la vida, en el cielo, ¿verdad? Nuestro tiempo en la tierra es solo como embajadores. Estamos aquí, es decir, como embajadores, si usted quiere llamarlo así. Sabe, un embajador es un representante de otro. Somos representantes de Cristo aquí en la tierra, ¿verdad? Ese es nuestro tiempo. Pero un embajador sale de un país y es llamado, es decir, a su país también. Entonces hemos sido enviados del cielo, ¿verdad? Posicionalmente, para hacer una labor de representación de los intereses de Cristo, pero luego un día Él nos llamará nuevamente al país donde correspondemos. Es decir, Dios, ¿verdad? No pertenece al país donde ahora somos nosotros embajadores. Su país es el tercer cielo, su lugar de residencia el tercer cielo, y entonces nosotros representamos los intereses del tercer cielo. Qué bueno sería que entendamos esto, ¿verdad? Y que vivamos la vida y que tengamos esto en mente, hermanos, que como creyentes en Cristo representamos los intereses de Dios en esta tierra. Número 6, con bendiciones y herencias celestiales. Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendigo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Todas las bendiciones nuestras no son materiales. Sí, Dios nos bendice con cosas materiales porque no podemos decir que no nos ha bendecido, pero nuestras bendiciones especialmente son espirituales. Somos enriquecidos con bendiciones espirituales. Si usted está diciendo, Señor, bendíceme, el Señor dice, ok, pero ¿sabes qué? Yo ya te bendije. Te bendije en mi hijo. Todas las bendiciones espirituales están a tu disposición, están a tu alcance. Conócelas, ¿verdad? Y debemos de conocer esas bendiciones. Bendecidos en toda bendición espiritual, bendecidos por completo, somos ricos espiritualmente. Y eso es lo que habla de la gracia. ¿Qué deberían tener? Perdón, que deberían tener una perspectiva celestial, ¿verdad? Colosenses 3:1-2 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Esta es su actitud. Realmente usted está poniendo su mirada en las cosas de arriba. Y sabe que para poner la mira en las cosas de arriba tenemos que agachar nuestra cabeza. ¿En dónde? Es decir, en la palabra de Dios, ¿verdad? Es decir, para ver las cosas de arriba, este es
el libro que nos habla de las cosas de arriba, la escritura, la palabra de Dios, la palabra de Dios. Necesitamos entender esto, ¿verdad? Ese debería de ser nuestro pensamiento. ¿Qué cosas están arriba? Nuestro Salvador, nuestro hogar, nuestro destino, nuestras riquezas. Todas las bendiciones que Dios ha dicho que nos dará. Es decir, porque hemos aprendido a confiar en su Hijo Jesucristo. Y finalmente, con una esperanza celestial de un cuerpo celestial en el arrebatamiento. Y aquí podíamos pasar, decir, viendo muchos pasajes de las Escrituras que hablan sobre estas verdades. Colosenses 3:4 dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Estas son realmente promesas del Señor, ¿verdad? Si usted es un creyente en Cristo, entonces usted tiene estas promesas. Si usted todavía no es un creyente en Cristo, usted puede venir a Cristo en fe hoy. Y esas verdades son para usted, serán para usted. Dice, porque habéis muerto, está hablando de una verdad posicional y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Hay una doble protección aquí, ¿verdad? Estamos en las manos de Cristo, como este ratoncito, en las manos de Cristo y en las manos de Dios, pero un día, dice, esa vida será manifestada cuando Cristo, dice, se manifieste. Entonces, está hablando de la venida de los creyentes que ya murieron con Cristo y del arrebatamiento de los creyentes que aún estén con vida. Serán manifestados con Él en gloria. Como esta ilustración, ¿verdad? Habla del arrebatamiento y habla precisamente que esto es posible por medio del arrebatamiento, por medio de la resurrección de Cristo. Porque yo vivo, dice Jesús, vosotros también viviréis. Amén. Amén. Bien, hermanos, hemos llegado entonces al final de esta tercera clase. Han sido momentos muy largos, cansados, creo, para algunos de ustedes. No les hemos dado oportunidad de respirar, pero era necesario. Son lecciones muy largas. Y si ustedes se han fijado, aunque me he detenido, he tomado tiempo, he ido corriendo. No les he dicho todas las cosas, he ido saltando muchas cosas, pero espero que todo lo que hemos hablado haya sido de mucho provecho.